queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Para los que sois nuevos, os doy la bienvenida y bueno, os invito a que os suscribáis al canal si es de vuestro agrado el contenido que yo os ofrezco. Y como podéis haber visto en el título del vídeo de hoy os traigo 8 trucos para que tu ropa salga más limpia de la lavadora y también un consejito para que huela mejor. Así que nada, sin más preámbulos, corazones, empezamos el vídeo. Tener la ropa bien limpia es esencial para comenzar con buen pie la semana. Aunque a veces nos encontramos con algunos inconvenientes, no os preocupéis más. Sigue estos consejos y verás como tu ropa, con estos consejos, con estos truquitos, vamos a perfeccionar el resultado de nuestra colada. La sensación de ponerte ropa limpia es, bueno, una maravilla. Yo lo comparo como el día en el que cambiamos las sábanas sucias por las limpias. La verdad es que ese momento es el mejor del mundo. Sábanas limpias, pijama limpio, una buena ducha, ¿qué más queremos? Sin embargo, suele ocurrir que muchas veces la ropa no sale tan limpia como a nosotros nos gustaría. A pesar de probar detergentes, bueno, pues un montón, nunca llegas a saber el por qué la ropa no sale limpia. Y todavía no sabes cómo remediar. Por eso hoy aquí yo te voy a explicar estos trucos para que tu ropa salga limpia de nuevo. El primer truco de todos es usar bien la lavadora. Quizá lo más importante para que tu ropa salga limpia y con buen olor es identificando si estás usando bien la lavadora. Si tienes dudas en algo, lo primero que hay que hacer es coger el manual de instrucciones que viene con la propia lavadora y leértelo 1, 2, 3 veces si es necesario, porque así podrás cerciorarte y cambiar incluso algunos pasos de la rutina de lavado para aprovechar al máximo las funciones de este maravilloso electrodoméstico. Lo primero que yo hago es clasificar la ropa. Yo jamás lavo la ropa blanca mezclada con la de color, con la de negro, jamás. Sé que existen unas toallitas atrapacolores. Yo nunca las he probado, sinceramente, nunca las he probado porque no confío en ellas, me da mucho miedo, con lo cual prefiero usar otras técnicas para que mi ropa esté siempre perfecta. Y una de ellas es clasificar la ropa. Yo siempre separo la ropa blanca de la de color, de la ropa negra. También suelo lavar dependiendo de la utilidad que le demos a esa ropa. La ropa de deporte, de la ropa más delicada, de cosas de lana, por ejemplo, nunca lo mezclo todo. Sí que es verdad que hoy en día, bueno, pues existen unas lavadoras en las que, dependiendo de los kilos de ropa que tú le pongas, como es el caso de la mía, pues aunque no la llenes del todo, ella va a pesar los kilos de ropa que hay en la lavadora y automáticamente va a coger el agua que necesita y el tiempo que necesita para lavar esas prendas. También es importante mirar las etiquetas de la prenda, porque bueno, pues a lo mejor nos podemos llevar alguna sorpresa pensando que no le va a pasar nada a esa prenda en la lavadora y por supuesto no queremos dañar ningún tejido. Y hay que prestar bueno, pues mucha más atención a las prendas delicadas. Las prendas delicadas o bien se lavan a mano o en el ciclo de delicado que tiene la propia lavadora. También es aconsejable que si la prenda lleva algún botón o lleva algo que se pueda enganchar, pues ponerlo en mallas de lavado. El segundo truco sería ajustar la temperatura de lavado según el tipo de ropa. Utilizar la temperatura correcta del agua de tu lavadora puede suponer una gran diferencia en el resultado de la colada. Por un lado, el agua caliente me refiero a más de 40 grados. Higieniza y elimina mejor los gérmenes. Pero en algunos casos puede encoger la ropa. También puede desteñir tejidos y fijar algunas manchas. Y ya no hablemos de que, claro, a más temperatura, pues más energía, más luz vamos a gastar. Yo la verdad que los lavados con agua caliente a más de 30 o 40 grados solamente lo utilizo para lavar
pues eso, lo que son las sábanas, las toallas, los paños de cocina, o sea, los tejidos más resistentes. Cualquier prenda que esté muy sucia. El agua fría la utilizo para lavar las prendas delicadas. Algunos tejidos suelen desteñir y si la verdad, por ejemplo, pues una prenda te la has puesto una vez, tampoco está tan sucia como para ponerla con agua caliente. El agua fría es la forma más suave de lavar tus prendas delicadas, además de que requiere menos energía, por lo que puedes proteger, por lo que puedes ahorrar y proteger al medio ambiente. La pregunta es, ¿a qué temperatura se debe lavar la ropa? Pues para conseguir un resultado óptimo en la colada, te cuento cuáles son las mejores temperaturas en función del tipo de tejido. La temperatura para la ropa blanca, para no acabar perdiendo el color original, lava las prendas blancas entre 40 y 60 grados. Para la ropa blanca, el mejor detergente, pues bueno, ya sabéis que yo hago mi propio detergente, pero si no os animáis a hacer el detergente, lo mejor para la ropa blanca son los detergentes en polvo. Esos detergentes en polvo pues llevan unos químicos que dejan la ropa espectacular. Y ya si le añades el carbonato de sodio y el bicarbonato, eso ya va a ser, bueno, pues la bomba. La ropa de color, bueno, pues la ropa de color siempre será a una temperatura más baja que la ropa blanca, alrededor de unos 30 grados, más o menos. Como ya os he dicho antes, para sábanas, toallas y trapos de cocina, paños de cocina, este tipo de prendas, como acumulan muchos más gérmenes y bacterias que otras prendas, y además las usamos diariamente, es recomendable ajustar el lavado a más de 40 grados. Y para la ropa oscura, por lo general se debe lavar a temperaturas bajitas, a unos 20 grados más o menos. O bueno, pues directamente con agua fría, porque como ya os he dicho antes, pues este tipo de prendas podrían desteñirse. El tercer truco es no sobrecarguéis la lavadora. No porque el tambor sea grande hay que llenarla a tope. No. ¿Por qué? Porque entonces la ropa no se va a lavar correctamente. Sobrecargar la lavadora es un error. Mucha gente supone que, bueno, pues hay que llenar la lavadora y cuando ya esté a tope, pues ya está lista para poner. Entonces, si tú llenas la lavadora hasta arriba, no dejas espacio para que la ropa se mueva, para que, bueno, pues el agua circule y no se pueda llenar correctamente. Por lo tanto, el detergente se va a apelmazar y no se va a lavar bien. Como consecuencia, tu ropa va a salir menos limpia y con las mismas manchas que la pusiste. Además, corres el riesgo de que se produzca algún fallo después en lo que es la lavadora, ya que eso dificulta, bueno, pues el proceso, el ciclo de lavado. También es importante que después de utilizar la lavadora, una vez ya haya terminado el ciclo, que ya la hayas tendido o metido en la secadora, dejes la puerta del tambor abierta. Esto es súper importante porque debemos facilitar que corra el aire para que se seque el tambor por dentro y evitemos que así en lo que es la goma se produzca moho por la humedad. Este moho al final lo que termina es haciendo que tu lavadora huela mal y por consiguiente acabará oliendo mal tu ropa. El cuarto truco es comprobar que no tienes ninguna fuga de agua. A veces puede ser que tu ropa no salga tan limpia como de costumbre. Y eso puede ser debido también a que tengas alguna fuga de agua. Que a lo mejor alguna de las mangueras esté mal ajustada y esté perdiendo agua. Simplemente es revisarlo porque a lo mejor es una tontería, es simplemente ajustarlo y eso lo puedes hacer tú misma. Y si no, pues entonces ya habría que llamar a un especialista. Porque muchas veces eso es una tontería y no tienes por qué comprar una lavadora nueva. El quinto truco, mantener la lavadora limpia. Hace ya un tiempo hice un vídeo de cómo explicar, os lo voy a dejar por aquí, cómo limpiar la lavadora. Son, vamos, unos pasos súper fáciles de hacer, eso se convierte ya en una rutina y todos los meses tú le haces el mantenimiento a tu lavadora y la verdad es que eso, pues como siempre digo, alargas la vida de este electrodoméstico que no es nada barato. Pensamos que como la lavadora pues
se lava con agua y con jabón no va a estar sucia, y la verdad es que la lavadora acumula restos de jabón, así que limpiar la lavadora es esencial para mantener a raya los olores, el moho y la suciedad. Puedes mantener tu lavadora limpiando cada vez que la pongas, secándolo todo bien, y luego pues no sé, una vez al mes o cada 2 meses, dependiendo del uso que tú le des a la lavadora, haciendo todo esto que, como os he dicho antes, os dejo por aquí el vídeo, porque así tu lavadora se va a mantener fresca al igual que tu ropa. Existen productos específicos para el mantenimiento de las máquinas, unas pastillitas, se ponen dentro, se pone el ciclo, que muchas lavadoras ya tienen el ciclo de limpieza del tambor, pero también existen unos productos caseros, que ya sabéis que yo soy fanática a todos estos productos caseros, además súper económicos, porque la verdad, mirad, yo yo he comprado esas pastillas que venden, y como soy tan curiosa, ya lo sabéis, pues me pongo a leer los ingredientes. ¿Y qué es lo que llevan esas pastillas? Pues leerlo. Si no queréis comprarlas, cuando vayáis al supermercado, coger la cajita y leerlo. El principal ingrediente que llevan esas pastillas para limpiar la lavadora es carbonato de sodio. Con lo cual, como os explico en el vídeo, con vinagre y carbonato o bicarbonato de sodio, da lo mismo, se os va a quedar la lavadora, vamos, estupenda, flamante, sin ningún tipo de olor. No solo es importante limpiar el tambor, lo que es la goma y todo eso, no. También hay que limpiar lo que es el compartimento donde se le pone el jabón líquido, el suavizante, bueno, pues todas las cosas aditivas que se les puede echar a la lavadora. Eso hay que mantenerlo a raya, eso no puede tener moho, eso no puede tener que muchas veces, bueno, pues por dejadez, el suavizante, se van quedando restos que luego se queda ahí como una pasta babosa, que eso la verdad que no es nada higiénico. Y luego las lavadoras tienen un filtro. Yo sé que mucha gente no sabe que las lavadoras tienen un filtro, pero vamos, es que eso es facilísimo. Esos filtros, pues como bien dices, para filtrar cualquier cosa que se os haya podido colar en algún bolsillo, y bueno, pues toda la suciedad que ahí va quedando. Entonces eso hay que limpiarlo periódicamente. Nada, se desagua porque lleva una manguerita para que vacíes el agua que pueda quedar en el conducto de esa manguerita, y se limpia, se enjuaga bajo el grifo y se vuelve a poner, y es, vamos, algo rapidísimo que se puede hacer en 10 minutos, y eso también va a alargar mucho la vida de vuestra lavadora. Es importante tratar las manchas. Este sería el truco número 6. Ya sabéis que bueno, pues yo hago un quitamanchas esencial que es increíble. Tenéis en la cajita de descripción, os voy a dejar la fórmula. También tengo un vídeo que os lo voy a dejar por aquí para que, bueno, pues los que no hayáis visto cómo yo lo hago, pues ahí lo podéis hacer vosotros. Y es importante, bueno, pues si hay una mancha algo difícil, pues coges el quitamanchas esencial, flitas, como digo yo, un poquito en lo que es la prenda, si no es una mancha importante. Si es una mancha importante, lo ideal es el jabón casero, el jabón de pastilla. Cogéis, le dais un poquito con jabón de pastilla, le restregáis si queréis, y si no, no hace falta, y directamente a la lavadora. Que la mancha es más profunda, nunca pongáis agua caliente, porque el agua caliente lo que va a hacer es fijar la mancha más, con lo cual con agua fría le dais con el jabón de pastilla, o lo dejáis a remojo toda la noche, y al día siguiente laváis la prenda y veréis cómo esa mancha va a terminar saliendo. Para mí el bicarbonato es mi mayor aliado, ya lo sabéis, tanto para la limpieza en la cocina, en las tuberías, como para la colada. Yo la verdad es que agrego siempre 2 cucharaditas de bicarbonato en cada colada, ya sea de ropa blanca como de ropa de color, porque la ropa de color lo que va a hacer es desodorizar la prenda, y en la ropa blanca lo que va a hacer es darle, vamos, un blancor impresionante. Si queréis tratar antes de poner la lavadora la mancha, pues
pues 2 cucharaditas de bicarbonato con la misma cantidad de agua, hacéis una pastita y eso lo ponéis sobre la mancha, lo dejáis reposar un par de horas y luego pues con una bayeta de microfibra o un paño húmedo removéis toda esa pasta y a la lavadora. La verdad que con esto las manchas desaparecen y sin necesidad de tener que utilizar ningún producto tan agresivo. El bicarbonato ayuda a regular el nivel de pH en el agua de la lavadora y hace que el detergente sea mucho más efectivo. Y como ya os he dicho antes, es un desodorizador impresionante, o sea que para los malos olores va perfecto. Y el truco número 8 es que si quieres recuperar ese blanco perfecto, ya sabemos que con el paso del tiempo pues la ropa blanca va perdiendo ese blancor de cuando es nueva, va perdiendo el color y va perdiendo el brillo. Entonces, aunque te parezca imposible, compruébalo y verás. Usa el bicarbonato en cada colada. Simplemente para recuperar el blanco de tu ropa es añadir media taza de bicarbonato dentro del tambor y con un solo lavado veréis cómo la ropa recupera ese blanco nuclear. Y si esto lo repites y lo repites y lo repites, la ropa jamás va a volver a estar, pues como digo yo, empercudida. El resultado es, bueno, pues impresionante. También hay otras maneras de recuperar el blanco de la ropa y es con zumo de limón. El procedimiento es el mismo que con el bicarbonato. En este caso haremos una mezcla previa con el zumo de un limón y sal. Pondríamos el zumo de un limón y 3 cucharaditas de sal. Todo eso lo removeríamos bien y directamente al tambor de la lavadora junto con el detergente que tú normalmente utilices. Esto hace que tu ropa blanca vuelva a recuperar ese blancor y ese brillo. Yo siempre aconsejo que los detergentes se utilicen según indica el fabricante. No por poner más detergente se va a lavar la ropa mejor. Incluso muchos me habéis preguntado que si el jabón natural que no hace espuma. Es que el jabón natural no hace casi espuma. El jabón natural es súper eficiente, pero no hace la espuma que suelen hacer los detergentes que llevan tantos químicos, porque una de las cosas que le ponen es para que haga espuma. Y la verdad es que a todos nos encanta la espuma, pero los detergentes naturales no suelen hacer mucha espuma. Pero eso no quiere decir que no laven bien. Entonces es aconsejable que utilicéis la dosis necesaria según la carga que hayáis puesto. Y ya por último, ¿qué poner en la lavadora para que huela bien? Para que la ropa huela fenomenal. Lo primero, usar buenas cantidades de detergente. Una de las primeras medidas que debemos utilizar es seguir las instrucciones de las etiquetas de los detergentes. En todos estos productos siempre detrás pone la dosis que hay que utilizar dependiendo de los kilos de ropa que vayas a lavar, o sea, dependiendo de cómo vaya a ser la colada. Porque también influye mucho, depende de la dureza del agua. Si el agua tiene mucha cal, bueno, pues a lo mejor vas a necesitar un poquito más de detergente. Poner más detergente de lo recomendado, muchas veces lo único que puedes conseguir son malos olores. La verdad que es preferible, en vez de añadir más detergente, añadir media taza de bicarbonato de sodio. Siempre yo el bicarbonato de sodio nunca lo pongo en el cajetín, siempre lo pongo directamente en el tambor. Igual que si utilizáis el detergente en polvo, yo os aconsejo que lo pongáis directamente en el tambor de la lavadora. Ya sabéis que el bicarbonato es un producto de limpieza muy efectivo y quitará todos los malos olores, incluso los de tu ropa deportiva. Luego ya sabéis que yo lo que utilizo en vez de suavizante es una mezcla con un suavizante a base de plantas y vinagre, o si lo preferís pues simplemente utilizar vinagre. Cuando la ropa se seque no va a oler a vinagre, os lo digo por experiencia porque yo no utilizo otra cosa y la verdad es que se nota muchísimo en la ropa. La verdad es que el vinagre, incluso para la ropa oscura, fija los colores y no se os va a ir el negro ese que muchas veces tiende a hacerse como gris. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que apliquéis todo esto para que no os huela mal la ropa. Ya sabéis que os he dejado por aquí, os lo voy a dejar también en la cajita de descripción, los vídeos que yo tengo anteriores de cómo hacer la limpieza de la lavadora. Y bueno, corazones, pues nada, que deciros que muchísimas gracias por ver mis vídeos, que sin vosotros esto no sería posible y que, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!